¿Y qué sigue? Hermano Heber, ¿o vas a complementar lo de hace un momento, de aquel sueño? ¿Un detalle? Hace un momento la hermana Zawan lo mencionó, y solo entonces me enteré, de que cuando, la hermana Aura en el sueño, estos, frascos y frascos de semillas. Después de enviárselos a los hermanos y hermanas, más adelante en su sueño, en el sueño, volvió a mirar esas semillas. ¿Y qué pasó? Descubrió que dentro de las semillas, se habían convertido en bolsas y bolsas de peces vivos. Bolsas y bolsas de peces vivos, tal vez peces pequeños. No sé si peces pequeños o grandes, de todos modos, bolsas y bolsas de peces vivos. Sabemos que hay un dicho que dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ganar personas es como pescar peces, y los peces son lo que el Señor usa para comparar con aquellos que obtienen la vida eterna, porque una vez, el Señor también hizo esta parábola diciendo, había un hombre, el reino de los cielos es semejante a un hombre que echa una red al mar, y después de echar la red, la arrastró, llena de peces hacia la orilla, obteniendo muchísimos peces, obtuvo muchos peces. Después, él seleccionó, recogió los peces buenos, y los puso en vasijas, los puso en muy buenas vasijas, guardándolos dentro, y tiró los peces malos. Entonces, los peces puestos en las vasijas son los que obtienen la vida eterna. Entonces, ¿cómo es que las semillas se convirtieron en bolsas y bolsas de muchísimos peces vivos? Esto revela un misterio, que dice que estas canciones nuestras, esos frascos y frascos de semillas son una porción de canciones de bendición. Cada porción de canciones de bendición podría contener entre 10 y 30 canciones. Tal vez, como máximo, más de 30 canciones. Entonces, estas porciones de bendiciones son las canciones. Una vez creadas estas canciones, se obtendrá vida. Nos preguntamos, ¿cómo, al crearse las canciones, se obtiene vida? ¿Cuál es la razón de esto? Pongamos un ejemplo. Leemos el Evangelio de Mateo, y al ir leyendo, ¿acaso no obtenemos vida? Leemos el Evangelio de Mateo, y al ir leyendo, nace en nosotros la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesús da vida. Las palabras del Evangelio de Mateo, en sí mismas no tienen vida, pero al leerlas, al ir leyéndolas, hacen que nazca en nosotros, que nazca un corazón de fe que dice, wow, Jesús verdaderamente es el Señor. Jesús verdaderamente es el que da el Espíritu Santo. Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, el que da la vida. Debemos creer en su nombre, invocarlo, bautizarse en su nombre, y al ir leyendo, nos nació la fe en el Señor. La fe en el Señor. Al ir leyendo, sin darnos cuenta, leímos sobre el Señor Cristo crucificado, leímos sobre el Señor Jesucristo, resucitando de entre los muertos. Al ir leyendo, al principio, no entendíamos completamente, como el hermano Heber al principio, tampoco entendía. Al ir leyendo, comprendimos completamente qué misterio, la verdad oculta en su interior. Entonces, también es igual. Al empezar a cantar, no entendemos mucho, pero, esta canción, la parte de la promesa más hermosa, hermanos y hermanas, lo recibido esta vez, las bendiciones recibidas, son todas las más importantes. Todas hablan de la parte que da vida a las personas. Entonces, ¿cómo es que habla de el sueño del hermano Heber, o de los hermanos y hermanas? Algunos sueños de bendición. ¿Se obtendrá vida? ¿O las palabras del Espíritu Santo? ¿Se obtendrá vida? Son estos contenidos que harán que la gente, al ir cantando, sin darse cuenta, crea en el Hijo de Dios y el Hijo del Señor, el hermano Heber. Aquellos que creen en el hermano Heber, el Padre Celestial y el Señor, pondrán el Espíritu Santo y el Espíritu del Señor en el interior de los que creen. Si es así, una vez que el Espíritu del Padre y del Señor entren en esa persona obtendrá vida. El Espíritu del Padre y del Señor van a entrar en ¿qué tipo de persona? Entrar en aquellos que creen en el Hijo del Padre Celestial y del Señor, en el hermano Heber. Entonces creer en el hermano Heber equivale a creer en Dios y el Señor Jesucristo. Creído. Creer equivale a creer en el Señor y también en el Padre Celestial. Así se obtiene vida. Por lo tanto, este detalle es semillas, botellas y botellas de semillas. Luego la hermana Aura fue a ver, y descubrió que grandes bolsas y bolsas de peces, grandes bolsas y bolsas de peces, diciendo que estas semillas nuestras son el Evangelio. Una canción, puede compararse con una semilla, es decir, hay una canción. Entonces, dentro de una botella, puede haber muchísimas canciones. Así que una semilla es una canción. Y estas canciones ya son muchas. En el futuro, cuando estas canciones las hayamos editado, se convertirán en 288,000 canciones. También estarán bien preparadas. El hermano Heber también se ha propuesto que cuando termine de construir el templo esta vez, comenzará a formar un equipo de alabanza. Este equipo de alabanza será para grabar a tiempo completo, grabación a tiempo completo, grabar estas canciones, tal vez, y también los instrumentos de acompañamiento. Todos juntos alabemos
Entonces, decimos que somos del grupo de alabanza, para alabar al Padre Celestial y al Señor. ¿No es así? ¿También del grupo del Evangelio? También del grupo del Evangelio. También del grupo de dar a luz hijos. ¿Cómo se da a luz? Oh, resulta que es cantando. Cantando y cantando. Estas canciones se terminan de grabar, se envían a los gentiles, y así se engendran los hijos nacidos del Espíritu Santo. Y en estas canciones están los misterios de la verdad. Se relatan las promesas de Dios. Vemos que en toda la Biblia, los misterios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, deben estar en las letras de las canciones, manifestados, haciendo que muchísimas personas sientan. Vaya, cada canción tiene el nombre del Señor Jesucristo, proclamado. Entonces, la melodía de gloria también hace que Dios sea glorificado. Entonces, en la melodía de gloria, dentro de ella, en realidad todas las melodías contienen dentro el mismo contenido. En las melodías, cada melodía tiene 144 bendiciones. Solo que al final de la melodía de gloria está, que Dios sea glorificado. Estas dos frases al final son sumamente hermosas. Adiós. Desde el primer sueño de la escalera celestial hasta el futuro, y también todo tipo de, continuando la composición, siempre y cuando sea importante, y se considere necesario para pastorear a todas las naciones y pueblos. El hermano Heber las compone personalmente. Una vez compuestas, se las entrega a otros hermanos y hermanas, para crear otras melodías. Así, se continúa constantemente, componiendo canciones, para pastorear a todas las naciones y tribus, y también hablando constantemente de la verdad, para pastorear a todas las naciones y tribus. Entonces, cantar para pastorear a todas las naciones y tribus, es como estar adorando a Dios en el altar, cantando en el altar, y sin darse cuenta, se puede pastorear a todas las naciones y tribus. Entonces, orar en el altar de oro. El contenido de la oración es, ¿qué contenido de oración? Está conforme a la voluntad de Dios. Orar sobre lo que Dios prometió a Israel. Porque la voluntad del Padre Celestial es dar el reino a Israel. Por ejemplo, cuando un grupo de hermanos ora, pueden abrir en las canciones, el contenido sobre el favor de Dios hacia Israel, y pedir al Padre Celestial que haga que estas promesas se cumplan. Entonces, de esta manera, equivale a establecer el reino de Israel, conforme al corazón de Dios. El deseo del Padre Celestial ya está escrito en la Biblia. Es decir, el séptimo ángel toca la trompeta, y el misterio del reino de los cielos se cumple. El misterio del reino de los cielos es que Dios quiere dar el reino a este bebé en el Apocalipsis. Entonces, si nosotros cantamos sobre esto, u oramos sobre estos temas, eso sería una buena oración. Si la oración es solo sobre la vida diaria, para fortalecerse a uno mismo, cuando se está débil, y cuando ser fuerte, eso es solo el crecimiento de la propia vida. Y además de preocuparse por uno mismo, hay que preocuparse por la nación, porque el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, le enseñó a la hermana Ruth diciendo: debes orar por Israel. Debes por Israel, para que se convierta en una gran nación, ofrecer una oración ferviente. Y también dijo: debes orar por el Israel espiritual, para que el Israel espiritual se convierta en una gran nación, ofrecer una oración ferviente. Y también debes, por el del Israel espiritual, hermano Heber, para que se convierta en una bendición para todas las naciones, ofrecer una oración ferviente. Entonces, la hermana Ruth obedeció así, y lo hizo todos los días. El Padre entonces le dio, el Señor predestinó para ella, recibir una posición sumamente honorable. Ella se unió para edificar la nación de Israel, para que fuera una gran nación, ofreciendo oraciones. ¿Y qué oraciones ofreció? A partir de estas palabras del Señor, ya se ha manifestado. Se debe, para que la nación de Israel se convierta, por Israel, la nación del Israel espiritual, se convierta en una gran nación, ofrecer una oración ferviente. Entonces, el contenido de la oración es que el reino de Dios se cumpla dentro de Israel. Y también, hacer que el hermano Heber de Israel sea una bendición para todas las naciones y pueblos. Esto significa hacer que el hermano Heber sea el evangelio para todas las naciones y pueblos. Aquellos que creen en el hermano Heber reciben la vida, es decir, convertirse en una bendición para todas las naciones. Es decir, ¿qué es la bendición? Al creer en el hermano Heber, se obtiene de Dios la vida nacida de Dios. Por ejemplo, la Biblia registra que Adán engendró a Set, Set engendró a no sé quién, a fulano y tal, Enoc engendró a no sé quién, ¿a quién? Es decir, uno engendró a otro. Entonces, antes era Adán engendró a Set, pero ¿y ahora? Nosotros decimos que Dios engendró al Señor Jesús, el Señor Jesús engendró a Heber, y Heber engendró a los hijos de todas las naciones y pueblos. Es así. Es decir, al creer en el Señor Jesús, se obtiene el haber nacido de Dios, pues Dios no solo engendró al Señor, y engendró al hermano Heber, sino que también engendró a los hijos de todas las naciones y pueblos. Entonces, ¿en quién se cumplirá? ¿En quién? Se cumplirá en el hermano Heber, haciendo al hermano Heber el evangelio para todas las naciones, para que al creer, reciban esta vida nacida de Dios. Antes nosotros demos un ejemplo. Nacer de Dios
¿Qué significa? Por ejemplo, el abuelo del hermano Heber se llamaba Zhou Xinping. El padre del hermano Heber se llama Zhou Longden, Lon de prosperidad, y el hermano Heber se llama Zhou Weien. Entonces, según el nacimiento de la carne, se diría que Zhou Xinping engendró a Zhou Longden. Zhou Longden engendró a Zhou Weien. Es así, esto es lo físico. Pero según el nacimiento del espíritu, significa que todos los que creen en el hermano Heber se convierten en Jehová, Dios y el Señor Jesucristo. Engendraron a Heber, y Heber engendró a todas las naciones y pueblos, hijos espirituales. Estos hijos nacieron del Espíritu de Dios, del Espíritu del Señor. Al creer en el Evangelio del hermano Heber, se convierten en hijos de Dios y del Señor. Entonces, originalmente eran hijos de hombres, y ahora nacen de Dios y del Señor Cristo. Si es así, entonces realmente, las canciones son la semilla de la vida. Porque estas canciones son extremadamente honorables y gloriosas, hacen que la gente, al cantarlas, crea, al igual que nuestros hermanos y hermanas actuales, que cantando, escuchando, creyeron. Esos hermanos y hermanas que creyeron, ¿acaso no tienen ya vida? Realmente la tienen. La vida interior. Realmente la tienen. Diferente de la de antes. Nosotros, debido a la hermana Zawan, está al lado de Heber. La tomaremos como ejemplo. Antes, la hermana Zawan, antes de obtener el nacimiento de Dios, era una persona del mundo. Amaba al mundo. Y también le gustaba comer, beber y divertirse, igual que la gente del mundo. Después, ella escuchó el evangelio del hermano Heber, y quedó embarazada. De repente quedó embarazada. ¿Cómo quedó embarazada? Más adelante, ella concibió, y obtuvo una nueva vida. Bien, ella se convirtió en una nueva vida, y ahora ella se ha convertido en alguien de Dios. Entonces, ¿quién la engendró? Resulta que fue el Padre Celestial Jehová quien la engendró. Jeje. Por supuesto, ¿a través de quién nació? Nació a través del hermano Heber. Por lo tanto, el hermano Heber se convirtió en el padre de la patria, en el padre de todos, el Padre eterno. Es por esta razón. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que el hermano Heber llegaría a ser el Padre eterno? Tampoco con otros. No habiendo tenido hijos a través del matrimonio, ¿cómo llegaría a serlo? Es porque la semilla de la vida está dentro de Heber, es decir, el espíritu del Padre y del Señor. Está dentro del hermano Heber. Aquellos que creen, los que anhelan fervientemente, son entonces por el espíritu de vida, el espíritu del Padre Celestial y del Señor, que entra en las personas, y las personas reciben la vida nacida del Espíritu Santo, que también es de el Espíritu del Señor Cristo, la vida nacida. Por lo tanto, el hombre, para llegar a ser hijos de Dios, y también hijos del Señor, más adelante, descubrimos, ¿acaso no deben llegar a ser hijos de Heber? También se convierten en hijos del hermano Heber, porque al ser bautizados, también en el nombre del Padre, el nombre del Señor, y el nombre del hermano Heber son bautizados. Entonces esto significa que todas las personas se convierten en hijos de Dios, del Señor, y del Israel del nuevo pacto, bajo el nombre del hermano Heber. Porque el Espíritu del Padre y el Espíritu del Señor establecieron un pacto en el hermano Heber. Por lo tanto, todos no solo son hijos del Padre Celestial y del Señor, sino también hijos del hermano Heber. ¿A través de qué se obtiene esto? A través del Evangelio. Al creer en el hermano Heber, se recibe una nueva vida. Esta nueva vida es la que los hace hijos del hermano Heber. En cuanto a la vieja vida, es la de antes, los hijos de los padres terrenales. La nueva vida, entonces los convierte en hijos del hermano Heber. Este es el misterio de la verdad. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.